¿Cuál es la situación 2023-2024? ¿Cómo está el panorama ahora mismo? Pues a ver, sigue habiendo mucho humo. Lo único que hay que saber buscar entre todo ese humo, y entre todo ese humo hay cosas muy buenas. Para mí lo más importante es que haya como ese match entre cómo se comunica el influencer, qué valores tiene y que todo eso nos cuadra a nosotros como marca y ya los números que vengan después. Sin briefing no hay nada. O sea, al final es el documento con el que ellos trabajan. Durante todos estos años, pues sí, algo he aprendido es que si algo no está en el briefing, luego cuesta mucho que el influencer te lo vuelva a hacer o te lo repita. Spoiler, casi nunca suele pasar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 148, en el que vamos a hablar de cómo funciona un plan de influencers en condiciones y de éxito. Y para hablar de influencers siempre tiene que estar la misma persona, Patricia Sánchez. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí hablar de mi tema favorito, o uno de ellos. Tema favorito y el tema del año, porque ha salido ya nuestro nuevo programa de la Academy, Influencers que Influyen, una formación 100% online con Patricia Sánchez de protagonista, profesora de lujo, en el que contamos cómo trabajamos absolutamente todos los pasos que hay para crear una campaña de influencers para cualquier marca, para marcas grandes, para marcas pequeñas, para marcas de cualquier sector. Lo contamos todo pasito a paso. Si quieres saber más del programa, te lo dejamos en las notas para que vayas ahí y eches un ojo a la formación, que está muy muy bien. Le hemos metido mucho curro, le hemos metido muchísimo cariño. Patricia se ha dejado ahí el corazón y el alma Todo. para contar todo sobre cómo trabajar de forma profesional campañas con influencers. Así que si trabajas con esto o quieres trabajar, que es un canal de marketing que está muy de moda ahora mismo y que funciona muy bien, ahora vamos a hablar, pues ahí te dejamos el programa Influencers que Influyen por si le quieres echar un ojito. Y lo que vamos a contar hoy es como el guión del programa, que al final no deja de ser el guión de los pasos que nosotros seguimos para crear campañas de influencers. Vamos a empezar por el principio, Patricia. ¿Cuál es el panorama de esto? Porque hace muy poco tiempo en mi cabeza lo único que había es una sala con mucho humo, en donde de vez en cuando salía alguna cabeza que tenía algo interesante que decir, pero poco más. ¿Cuál es la situación 2023-2024 de los influencers? Si lo consideras un canal de marketing que tenga sentido, que no, ¿para qué marcas? ¿Cómo está el panorama ahora mismo? Pues a ver, sigue habiendo mucho humo. Eso hay que decirlo y hay que ser claro. Lo único que hay que saber buscar entre todo ese humo, y entre todo ese humo hay cosas muy buenas. Y es un poco también como lo que yo quiero transmitir en el curso. Vale. Y cuando lo he estado explicando en todas las clases, siempre decía, tomaros el tiempo para investigar porque creo que es lo más importante. Entonces, pues es verdad que sigue habiendo perfiles, ¿no? Que, bueno, pues que aparentan una cosa que luego no son, y perfiles que realmente, jolín, estás pagando por algo y luego el retorno que te da el haber colaborado con ese influencer es que ni te lo imaginas de lo grande que puede llegar a ser. Entonces, bueno, así está un poquito el panorama. Ahora mismo, según un estudio que salió este año, la mayoría de los jóvenes quieren ser influencers y al final, pues no me extraña, ¿no? Ven que son personas que con poco trabajo, según ellos piensan, pues ganan muchísimo dinero. Yo aquí rompo una lanza a favor de los influencers y también digo, hay mucho trabajo detrás, ya no solo por el de ellos, sino que ya veréis cuando hagáis el curso todo lo que vais a tener que currar vosotros para hacerlo. Pero bueno. Y nada, por soltaros por aquí algunos datos, también quería comentaros que es verdad que aunque está muy en auge y sigue muy en auge todo el marketing de influencers, y es que va a seguir en auge porque al final es una palanca de marketing súper barata si lo comparamos con otras palancas que se vienen utilizando, pues sí que es verdad que según el estudio del IAB de este año, pues la credibilidad de los influencers sí que había bajado un poquito con respecto al año anterior. Pero al final yo esto no me lo tomo como algo negativo, sino como un reto que hay que afrontar y que si lo vemos conjunto con otros datos en los cuales se ven que las personas lo que buscan al entrar en redes es entretenimiento, pues al final el reto está en las marcas, en cómo hacemos que las colaboraciones con influencers, que al final son colaboraciones publicitarias, entretengan y no molesten, y que además eso favorezca la credibilidad del influencer, ¿no?
Entonces, para mí, aunque sí que es verdad que puedes pensar, jolín, es un dato negativo, para mí al final es como un reto y decir, venga, pues vamos a hacer cosas divertidas que entretengan y que posicionen guay tanto a la marca como al creador. Estamos hablando desde el principio de influencers y el programa además se llama Influencers que Influyen, pero metemos también aquí creadores de contenido, que más o menos están relacionados, aunque no sean lo mismo, pero sobre todo que al final la etiqueta influencers empieza a tener ya como connotaciones negativas Sí. que van un poco también por el humo que decíamos antes. Ujú. Pero al final esto no va de alguien sacándose hoy una foto de una crema y mañana una foto de no sé qué, vamos a hablar luego de eso, ¿no? Pero es importante que la gente entienda que un creador de contenido, un buen creador de contenido, se convierte en un influencer en el momento en el que influye para que su audiencia pueda hacer determinadas cosas, que eso es importante. Exacto. Y has comentado dos cosas que creo que son muy relevantes para que la gente ya empiece a aprender cosas desde aquí y empiece a tratar esto en condiciones, que es, por un lado, lo has llamado canal de marketing. Esto es importante, que la gente no entienda que los influencers son para hacer una acción especial, una campañita puntual y ya está, que se pueden hacer campañas puntuales que evidentemente te pueden dar cosas y te pueden dar un boost, pero que luego los famosos embajadores y cosas así que son palancas y activos que puede tener tu empresa para que mañana, pasado, al otro, cuando sea, puedas tirar de ellas y puedan funcionar. Y luego has dicho otra cosa que es muy rentables. Y esto también es importante y lo explicas muy bien en el curso, cómo medir a los influencers creadores de contenido, qué acciones tienen, cómo calcular el retorno con métricas y con fórmulas para que de verdad esto sea a lo que aspiramos siempre cada vez que sacamos un programa, que es trabajarlos de manera profesional. Igual que hicimos con social media para profesionales o social media para e-commerce, ahora queremos empezar a enseñar a la gente cómo trabajamos aquí para que vean la diferencia que hay entre te mando una cajita de muestra y si eso me sacas una story a, oye, esto es un canal que lo comparamos con el canal de social media orgánico, con social media de pago, con un SEO, con lo que sea que hagas, que al que se le puede pedir el mismo retorno, o por lo menos un buen retorno, y que se puede medir. Y esto es importante. Exacto. Que la gente lo tenga en cuenta, sí. Que esto de verdad se ha profesionalizado un montón. Tú llevabas 6, 7 años currando con influencers. Sí. ¿Qué diferencia habrá desde el año 1 al año de ahora? ¿Y cómo se ha profesionalizado esto? Sí. Y esto es importante que la gente lo tenga en cuenta también. Sí. Obviamente al final lo que más, o sea, una duda que siempre tiene la gente que quiere empezar a trabajar con influencers es cómo yo mido lo que hacen, ¿no? Y al final yo creo que intentamos dar respuesta en este curso a eso, no, mira, es que tú tienes unas métricas que el influencer por una parte te va a pasar antes de crear el contenido, luego cuando la campaña esté lanzada te va a tener que pasar métricas sobre esa campaña, te voy a enseñar cuáles son las fórmulas que tienes que utilizar para saber si ha sido rentable, si no, con qué influencer puedes volver a colaborar en caso de que te estés planteando una colaboración más a largo plazo con alguno de ellos. O sea, al final un poco sí que la filosofía del curso va por ahí, ¿no? De, oye, no solo es rentable, sino es que te voy a enseñar cómo calcular esa rentabilidad. Claro. Vale. Sí. Para hacer esto de manera profesional, sí o sí tienes que tener una metodología. Sí. Que es un poco lo que vamos a contar hoy. Exacto. Para que por lo menos todo el mundo se pueda llevar los pasos que mañana, bueno, sí, mañana ya después de escuchar este programa, alguien diga, vale, pues voy a intentar hacerlo y que sepa un poco cuáles son los pasos a seguir y luego evidentemente en el curso profundizamos con los casos y hasta damos un modelo de contrato que firmar con los influencers, o sea que tiene un montón. Sí. Pero por lo menos que la gente se pueda llevar el guión de qué cosas, de qué pasitos hay que dar. Vamos con el primero. Pues el primero de ellos es establecer el objetivo que quieres conseguir. Obviamente, bueno, y esto ya profundizamos más en ello en el curso, tú puedes tener como un objetivo principal y varios secundarios. Yo no recomiendo, a ver, yo creo que al final, como en toda acción de marketing, o sea, al final se recomienda tener uno. Y luego sí que puedes tener alguno secundario que acompañe, pero no tener 800, porque es que si no al final no sabes ni a dónde apuntas, ¿no? Entonces sí que sí plantearnos como un objetivo que queramos conseguir. Y este objetivo, bueno, en el curso yo sobre todo destaco 4 principales, entre los que está, bueno, pues lanzar un nuevo producto, dar a conocer mi marca, etcétera. Y todo ello también, para establecerlo, lo que tenemos que tener también en cuenta es el momento vital en el que se encuentra nuestra empresa, porque al final cuando utilizamos un influencer y somos, por ejemplo, una marca recién nacida, por decirlo de alguna forma, no me puedo plantear de primeras un objetivo de aumentar ventas si realmente nadie conoce mi marca ni qué hago. Entonces también un poco hay que ser
digamos, como consciente de en qué momento nos encontramos a la hora de establecerlo. O sea, Entonces, respetar un poco el funnel también, claro, ¿no? claro, exacto. O sea, al final sí que el mismo funnel que incluso o sea, que establecemos a la hora de crear una estrategia para nuestra marca, al final también nos sirve 100% en esto, en, vale, qué objetivo tengo, en qué momento me encuentro y a partir de ahí cómo voy a usar al influencer o a los influencers con los que cuento para conseguirlo. Entonces, Vale. para mí ese es como el principal paso. Vale. Después viene elegir los canales, que Sí. aquí tengo un par de cosas. Uno, que la gente entienda que tú puedes hacer cosas con influencers, con creadores de contenido, más allá de las redes sociales, es decir, que te puedes ir a un Twitch, por ejemplo, o incluso hacer acciones off, etcétera, que no tiene por Ujú. qué ser todo en plan de el post de Instagram. Y una cosa que te quería preguntar, que me llama la atención, es, y querría que explicaras por qué elegimos el canal antes de elegir al influencer. Vale. En este caso, o sea, la forma en la que lo planteamos es que dependiendo también del objetivo que nosotros tengamos, nos va a venir mejor o una red social o un canal que otro. O sea, por ejemplo, si queremos a lo mejor dar a conocer nuestra marca, sí que es verdad que nos viene quizás mejor hacernos una acción en YouTube, quizás que nos puede, o sea, podemos alargar más como ese proceso de explicación de marca Ujú. que lanzar nuestra marca a través de un stories de Instagram, en el Vale. cual tenemos, bueno, ya tenemos más de 15 segundos y obviamente se puede contratar más de un story, ¿no? Pero al final es como esa sensación de rapidez y de inmediatez. Al final no te favorece a la hora Ya. de dar a conocer a tu marca en este caso. Vale. Entonces yo creo que también hay que saber un poco pues eso, qué canales vienen bien o vienen mejor para unos objetivos que para otros. Que eso también está todo explicado en la formación. Vale. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta que estaba pensando ahora es, puedes tener creadores de contenido especializados en un único canal. Es decir, si tú Exacto. tienes claro, oye, que el canal por el objetivo que nos hemos marcado es Instagram y TikTok, pues tendrás que buscar a alguien que sea fuerte, porque alguien puede ser fuerte en YouTube y puede no usar Exacto, Instagram, ¿no? exacto, es que eso es básico, o sea, y también porque es donde, o sea, al final sí, también es donde, donde también esté tu público, ¿no? Porque a lo mejor sí tú quieres llegar a un público de tal edad, pero es que ese público se concentra sobre todo, nos imaginamos, en TikTok. Ujú. Entonces también pues ya sabes que 100% tienes que ir a esa plataforma y a partir de ahí buscar a gente que cuadre con tu marca. A gente me refiero a influencer que Vale. cuadre con tu marca. Vale, mola que los influencers los tratemos Sí, como luego gente ya que... a la gente. Vale, al final estaremos de acuerdo en que tiene que haber un match entre objetivos, canales donde vamos a Ujú. ir y el influencer. O sea, si Exacto. aciertas en estas tres cosas, tienes muchas posibilidades de que Sí, esto salga en exacto. condiciones. Luego hay que ejecutarlo, Sí. que lo vemos también y además hablas muy bien de la diferencia entre estrategia y ejecución y tenemos como casos prácticos y tal en el curso. Pero donde hay más chicha, que desde el principio lo sacábamos con el tema del humo, es en encontrar al influ. Ujú. Que tú aquí hablas siempre de que es donde más tiempo y recursos tenemos que Exacto. destinar y tener mucho cuidado con a quién elegimos por un montón de cosas. ¿Cómo Exacto. das una mini guía de en qué tengo que mirarle al influ antes de Ujú. elegirlo? Pues lo primero que tienes que mirar es un poco alejarte de toda esa parte de seguidores que a veces como que nos nubla muchísimo la mente. Y yo lo primero que haría sería mirar el tipo de contenido que comparte. O sea, Ujú. antes de nada yo lo que haría es, bueno, este influencer me puede interesar, lo primero que voy a hacer es seguirle, ¿vale? Y dedicar tiempo, y no te hablo de un día a ver cómo habla, no, te digo de a lo mejor estar pues un mes, 2 semanas, ¿no? Viendo cómo se comunica, cómo habla, o sea, al final yo creo que eso es clave, porque es que luego imagínate que lo empezamos a seguir, nos cuadra por engagement, nos cuadra por lo que sea, y al día siguiente se mete en una movida que al final te afecta a ti como marca, pero un montón. Aunque sea una acción puntual, al Mm. final te va a salpicar de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces yo lo primero que haría sería, venga, te he encontrado, que bueno, también eso, hay para encontrar a diferentes influencers también eso es tiempo de búsqueda, sí, es dedicarle como mimo y cariño.
Y una vez ya como que haya pasado ese tiempo, pues ya sí que me empezaría un poco a fijar más, pues eso, no tanto en número de seguidores, sino a ver el engagement que tiene, a ver el tipo de comentarios que recibe, a ver otras campañas que haya podido hacer con otras marcas, a ver qué recibimiento tiene ese tipo de contenido entre sus seguidores y un poco como todo el ecosistema que envuelve a ese influencer. Y ya luego sí, pues sí que nos fijaremos en esa parte un poco de engagement, si por ejemplo ya cuando empecemos a contactar con ellos, que sería como ese siguiente paso, pues ya sí que me fijaría en, oye, pues qué alcance, qué números tienen, ¿no? Sus posts, qué alcance, qué visualizaciones tienen sus reels o sus TikToks. Eso ya sí que sería como esa segunda parte, ¿no? Pero de primeras, para mí lo más importante es que haya como ese match entre cómo se comunica el influencer, qué valores tiene y que todo eso nos cuadra a nosotros como marca y ya los números que vengan después. Primero hacemos como un psicotécnico Sí, digital. sí. De, oye, no me la va a colar, no está mal de la olla, no me va a meter en líos. Después nos aseguramos de que tiene sentido trabajar con él por el tipo de contenido y tal. Porque, tía, al final, el tipo de contenido y la personalidad que tenga él también va a influir en el tipo de gente que le sigue. O sea, si el Obviamente, tío es un claro. cafre, pues le seguirán Claro. cafres y viceversa. Sí. Y luego ya los números. Me parece interesante enfocarlo en plan de, oye, primero asegúrate que hay un trabajo muy artesano de, oye, vamos a Sí. conocer a esta persona si tiene sentido y tal, y luego ya vamos a ver si por número nos encaja. Claro, porque que hay luego... veces que normalmente entras, le siguen no sé cuántos y tiene no sé cuántos Exacto. corazones y ya con eso tiras y cuidado, ¿no? Exacto. Que luego es verdad que a lo mejor nos puede cuadrar toda esa primera parte de personalidad, lo llamamos así, y que luego en los números decimos, vale, Ya. bueno, vamos a ver si podemos buscar otra persona. Tiene que ¿no? cumplir las dos cosas, Claro. que sea majo y a la vez. Claro. Vale. Y a partir de aquí vendría la ejecución. Tendríamos los objetivos, los canales y los influx y vendría la ejecución. Pero... No, te has saltado... bueno. Bueno, pero... Sí, a luego ver, ya en sería ese el contacto con ellos y tal. No, vale, venga. Vale, voy a ver si estamos en el mismo pero y si no, hay dos peros. Venga. Hay algo que sobrevuela en todo esto, que no ha salido y que quería sacar aquí para entender cómo influye, porque creo que influye en todo, que es el presupuesto. Claro. Es decir, el presupuesto te va a influir en los objetivos, te va a influir en las campañas, el número de impactos y tal, y te va a influir mucho te va a influir mucho en el influencer. Exacto. O sea, influencers que influyen, presupuestos que influyen en los Exacto. influencers que influyen. Ojo con esto. Sí, sí. ¿Crees que deberíamos fijarnos un presupuesto desde el principio, una horquilla? Porque si no, esto se puede hacer muy grande o muy pequeño y luego no tiene nada que ver con el presupuesto. Es importante saber el presupuesto que hay desde el principio. ¿Cómo tratamos todo esto de los dineros en una campaña de influx? A ver, sinceramente, en todos los años que llevo haciendo campañas, siempre ha habido un presupuesto de inicio. Vale. Entonces, tú tienes un presupuesto y a partir de ese presupuesto te las apañas para hacer tu plan, ¿no? Quien no tenga presupuesto es porque literalmente no tiene presupuesto, en plan, tiene todo el presupuesto del mundo para gastar, ¿vale? Y eso rara vez ocurre. Entonces, como no vivimos en el mundo de Yuppie, casi todas las campañas se hacen con un presupuesto, en plan, tengo tanto dinero para gastar y a partir de ahí, pues, vamos a ver cómo lo hacemos. Y, a ver, yo sí que lo recomiendo, pero porque realmente al final es como yo he trabajado y creo que también te vas ajustando un poco a lo que el cliente... O sea, al final el tipo de presupuesto te dice, vale, me puedo ir contando con influencers más pequeños, va buscando un poco eso por el tipo de presupuesto, porque obviamente con X dinero no puedo acceder a X María Pombo, entonces yo ya sé cómo o el tipo de influencer que va buscando y voy a intentar maximizar los resultados con esto. Vale. Y a lo mejor en vez de gastarme todo el presupuesto en un único influencer, tengo que repartir ese poquito presupuesto en varios más pequeños, que al final, bueno, pues puede ser una estrategia que sigamos, ¿no? Vale, o sea que sí que influye. Hombre, claro que influye. Tía, vamos a intentar mojarnos en esta parte. Venga, porque seguro que ahora todo el mundo dice, pero a mí esto cuánto me vale. Porque alguien que no haya hecho nunca nada, que no esté pegado de en plan de llevar 6 años como tú, podría decir, vale, pues sí, pues tengo presupuesto. Pero claro, no sé si tengo 1000 o tengo 100.000. Vamos a intentar poner dos casos, ¿vale? Influ intermedio con 500.000 de seguidores. Más o menos, ¿cuánto te puede cobrar? Uno vertical. Y me tengo que mojar. Claro, es que, claro, sí, más o menos, sin decir el nombre para no hacer público sus tarifas, pero algo que tú tengas en la cabeza de un... Bueno, miento, vamos a hacerlo más pequeño. Un influ de 20.000 seguidores, 25.000 micro, vale. ¿qué tal?
¿Qué te puede cobrar por una publicación? Que la gente se pueda hacer un poco la idea. Por un stories, o sea, por Por un un post. post, por ejemplo, pues a lo mejor sí que te puede llegar a cobrar 200, ¿vale? 200 euros Sí. para un alcance de unos 20. Bueno, un alcance no. No, eso una serían los audiencia seguidores de con... 20.000. Exacto. Vale. Pero, claro, es que aquí luego también va a depender mucho, uno, si tiene una agencia detrás. Obviamente, si hay una agencia detrás, el presupuesto va a subir porque, obviamente, a todo lo que hay detrás hay que pagarlo también. Vale. También un poco el tema de, pues si es del propio producto que vaya a publicitar, de tu propia marca. Si es una marca que a lo mejor dice, vale, me cuadra, incluso hay veces que te pueden hacer descuentos porque dices, jolín, es que me encantaría trabajar con tu marca, para mí no supone ningún esfuerzo. No te van a decir, lo haría gratis, pero es que algunos dirían, pues ni tan mal, ¿sabes? Y luego también un poco bueno, pues eso, si se siente cómoda o no con la marca, básicamente. Y luego que hay muchos que al final se suben a la parra y luego para, pues eso, el retorno que te da, dices, mira, es que vale que han sido 200 euros, que a lo mejor no ha sido un desembolso enorme, pero... Joder, claro, pero si van a un pozo, son claro, caros. Claro. Vale, alguien con cientos de miles, alguien con 300.000, 500.000 seguidores ya, que tiene un poquito más de repercusión, bueno, bastante más repercusión. 500.000. Mira, no te voy a decir hasta un ejemplo real, porque lo escuché el otro día en una entrevista y es el caso de Laura Escanes, que si no recuerdo mal tiene como 3 millones de seguidores casi, sí, creo que ya los tiene, y ella dijo que aproximadamente por post o por una publicación llegaba a cobrar 5.000 euros. Vale. Hay que tener en cuenta que 3 millones es su audiencia, pero tía, tal y como vamos, el alcance que tiene, o sea, no son 3 millones ni de lejos, No, o sea, son obviamente. 5.000 euros, pero puede ser un 20%, ¿no? De esos 3 millones Bueno, a los que llega de orgánico. un poquito más, pero sí, o incluso te diría bastante más. O sea, al final es que también depende mucho del tipo de influencer. O sea, no me puedes... No quiero dar nombres, no voy a dar nombres, pero hay mucha gente con muchos millones de seguidores que obviamente el alcance, las interacciones no son de las mismas que puede tener Laura Escanes. Es que encima Laura Escanes es como una influencer ejemplo de persona con muchos millones de seguidores que su contenido sí que genera muchas interacciones y conecta exacto con las personas. Que luego te puede encontrar a alguien con la misma cantidad de seguidores y que dices... Ya. Vale. Vale, pues no, con esto más o menos te puedes hacer un poco la idea de por dónde pueden ir. Sí. A ver, y luego tiros. yo creo, es lo que te he dicho, que al final depende mucho de cómo ellos se sientan con respecto a la marca. Si para ellos es súper difícil defender un producto o creen que se les puede arriesgar como la confianza que ya tengan con sus seguidores, pues obviamente el precio va a ser mayor, ¿sabes? Creo que para esta parte del presupuesto ya la cerramos. También es importante tener en cuenta que aparte de lo que se lleva el influ, hay otros costes asociados que o hay que tener, como las agencias de la gestión y tal. Pero, tía, también hay algo muy importante que se cierra también con ellos, que es si luego esas publicaciones tú las puedes promocionar. Buah, porque a mí esto me parece un boost de que siempre que puedas tienes que asegurártelo. El poder convertir la publicación del influencer en un anuncio tuyo, eso va a ir muchísimo mejor que si haces un anuncio sin el influ. Claro, entonces, el poder tener la capacidad de meterle dinero luego en paid y maximizar a tope la inversión que tú has hecho en cada euro que le metas en aumentar el alcance va a merecer mucho la pena, ¿no? Sí, lo único que, claro, no solo el dinero que tú te gastes en paid, en promocionar eso, luego tú también tienes que pagar unos derechos de imagen al influencer. Entonces, al final tienes que hacer como una doble inversión. Y ese presupuesto de derechos al final va a influir en el tiempo que tú vas a tener corriendo ese anuncio, en igualmente si, por ejemplo... hay algo, o sea, cuanto menos le convenza a él el producto, pues más van a subir esos derechos, porque al final, claro, tú te estás apropiando de su imagen. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues si tenemos presupuesto para ello y la campaña funcionó súper bien en orgánico, pues adelante. Pero obviamente hay que correr no solo con tus gastos de promocionarlo, sino hay que pagar. Gastos asociados en general. Vale. ¿Faltaba algo de la ejecución? ¿Estabas pensando en esto? Hombre, faltaba una cosa que es súper importante, que es el briefing. Vale, cierto. Que es el documento, y bueno, en esto también he sido muy pesada en el curso y voy a ser muy pesada aquí, pero es que sin briefing no hay nada.
O sea, al final es el documento con el que ellos trabajan. Y he dejado, sí he dejado mi corazón en el curso, he dejado cuerpo a mi corazón en explicaros el briefing, los pasos que debe tener un briefing, cómo hacer que sea lo más entendido, o sea, que el influencer lo entienda a la perfección, que no haya fallos, porque durante todos estos años, pues sí, algo he aprendido es que si algo no está en el briefing, luego cuesta mucho que el influencer te lo vuelva a hacer o te lo repita. Es más, spoiler, casi nunca suele pasar. Ya. Entonces luego tienes que andar con triquiñuelas de, bueno, pues me lo puedes poner en un textito, que eso te cuesta menos, así no lo repites. Entonces, como me ha pasado y no quiero que a nadie le pase, pues al final lo que hay que hacer es ponerlo todo en este documento, o sea que al final el briefing es un documento que elabora la marca. Y en el cual lo que viene a decir son todas las creatividades, bueno, lo primero un poco de contexto sobre la marca, pues para que el influencer, obviamente si somos Coca-Cola, pues el contexto se lo pasa a Coca-Cola por donde yo te diga, ¿no? Pero si somos una empresa nueva, pues contarle un poco quiénes somos, los valores, etcétera. Y luego hablar un poco de la mecánica de la acción, que ahí pues ya vamos a ver todo el tema de qué creatividades se piden, cómo deben de ser esas creatividades o cómo te las imaginas tú, un pequeño guión que no es un guión que tengan que seguir al 100%, por favor no hagáis guiones y no pretendáis que esos guiones los sigan al 100% los influencers, porque entonces les quitas todo, toda la magia a trabajar con influencers, pero sí, bueno, pues unas pequeñas pautas o cosas relevantes que 100% tenga que decir en esa acción que vayáis a hacer. Y bueno, pues también fechas en las que se tienen que publicar, fechas en las que se te tiene que mandar a ti como agencia o como marca ese contenido para validarlo, muy importante validar todo. Y pues hashtags que tienen que utilizar, links que tienen que usar también en caso de que tengan que usar links, o sea, todo bien explicadito y bien masticadito. Vale. Que de eso también hay una plantilla en el curso que podéis acceder a ella y que vais a ver que son súper fáciles los pasos que hay que seguir, pero seguidlos todos. Vale. Eso es la herramienta que luego utilizamos para ir a contactar con el influ o con la agencia de turno y decirle, oye, exactamente esto es lo que necesitamos. Exacto. Me parece un buen punto el entender que al final el trabajo de la marca no está en decirle al influ lo que tiene que hacer, sino en facilitarle su trabajo. Exacto, sí. Oye, esto es lo que nosotros queremos conseguir, estos enlaces seguros, estos mensajes clave tienen que estar a partir de aquí. Yo te contrato para que tú, que conoces a tu gente además y conoces los canales mejor que nadie y los códigos, prepares algo. Pero si le dices efectivamente de, oye, esto es exactamente lo que quiero, la relación con él es compleja. Y Aparte, sí. es importante tener una buena relación con la otra parte, Sí. entender la otra parte y tratar la otra parte como un igual a ti y no decir, oye, chavalote, hazme esto, que te he pagado. Y sobre cosas todo así. saber escucharles, porque también voy a citar a otra influencer, también lo decía Lola Lolita, que es una TikToker, que hay muchas veces que, por ejemplo, a ellos les contactan industrias de la música para que den a conocer un tema en TikTok. Y que hay muchas veces que les dicen, no, mira, es que tienes que promocionar o tienes que hacer un baile con este trozo de canción. Y ellas les dicen, no, a ver, pero es que yo sé que el trozo de canción que va a pegarlo en TikTok va a ser este otro. Ya. Y hay muchas veces que les escuchan, hay muchas veces que no. Ya. Pero al final yo creo que es muy importante como aceptar ese feedback del influencer, porque al final es el quien está en contacto día a día con su audiencia, que sabe lo que va a funcionar, etc. Entonces es muy importante saber escucharles. Vale. Llegamos a un acuerdo con el influ de me gusta el briefing, esto es lo que va a pasar. Eso hay que firmarlo. Sí. Y cuando hablábamos justo de la profesionalización de todo esto, hablamos de que cada vez hay menos cosas cutres y menos cosas de andar por casa y más profesionalización, porque luego pasan casos que además conocemos de que si te manda esto y aquí nada y nada firmado y el influencer ha desaparecido y se lo queda y cosas así. Yo sí que, por ejemplo, en el curso sí que también tratamos un tema así, en plan, una colaboración que también pues hacemos como mezcla, ¿no? De influencers con los que nos interesa tener 100% un producto, o sea, perdón, 100% una creatividad como nosotros queremos, que queremos que se publique, etcétera, y que vamos a pagar por ello. Y luego también sí que, pues al final hay muchas veces que esa opción que tú planteas, ¿no? De enviar algo a un creador de contenido, a un influencer que te interesa, con el objetivo de que, bueno, pues a ver si puede primero probarlo. Yo creo que al final un poco la finalidad, ¿no? Cuando envías un regalo, cuando envías algo de tu producto a un influencer,
no es tanto de, ay, por favor, que me lo saque, madre mía, es que si me lo sacara en... Es más, ojalá lo pruebe y me cuente qué le parece. Vale. Y, por ejemplo, yo todas las, digamos, las acciones que he hecho de ese tipo, lo primero que siempre hago es, por favor, me dices qué te parece y si a ti te gusta, lo sacas. Pero nunca debemos ir con esa intención de, por favor, ojalá lo saque. Entonces, yo sí que, en uno de los casos prácticos vais a ver que esa situación también se habla, pero que al final no vamos con esa intención. Pero para el resto de cosas en las cuales sí que hay como dinero de por medio, sí que hay que tener ese contrato firmado en el que se estipule todo. O sea, y en el que incluso volvamos a ser un poco pesados y hagamos recapitulaciones de cosas que ya explicamos en el briefing. Bueno, pues para que quede todo bien en el contrato también. Y sí, es fundamental. En el curso damos el contrato que utilizamos nosotros para cerrar acuerdos con influx, todo tipo de influx, de todos los tamaños, para cualquier marca te vale, lo único que tienes que hacer es adaptarlo, pero ese contrato lo ha hecho un abogado y funciona perfecto. Y hay plantilla vacía para tal, y luego hay una plantilla rellenita con uno de los casos prácticos también para que veas pues las dos cosas. Vale, tenemos contrato y entonces ya nos quedan dos pasos. Uno, que la acción se haga, evidentemente, y el último que sería la parte de las métricas y tal. Cuéntanos un poco, Patri, ¿cómo termina todo esto? Vale, pues ¿cómo termina? Pues bueno, nos imaginamos que ya ha salido nuestra campaña, todo súper bien, y lo que tenemos que hacer es pedir resultados a los influencers, bueno, o a las agencias, si estamos hablando con agencias de influencers, que seguramente sea la mayoría de los casos sea así. Entonces, dependiendo del tipo de formato, pues si por ejemplo hemos hecho una acción en Stories con un margen de 24 horas, lo que tenemos que hacer es, oye chico, de la acción que hemos hecho, pásame todas las métricas para que yo pueda hacer mis cálculos. Y si, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que si lo que hemos hecho han sido pues un TikTok o un post o un Reels, al final esas métricas dejemos un poco que vayan corriendo, que a lo mejor pase una semana para saber un poco resultados más reales, ¿no? Que le hayamos dejado recorrido. Y entonces pedirlo con una semana de margen. Y una vez ya tengamos todas esas métricas, lo que tenemos que hacer es comparar con las métricas que les hemos pedido anteriormente, que no sé si hemos pasado por eso, pero lo hemos dicho de pasada, de que cuando tú encuentras a un influencer y contactas con él, también tienes que pedir métricas de los últimos 30 días, para tú poder hacerte una idea de, vale, pues más o menos, si ha tenido este alcance en estos 30 días, venga, voy a sacar una media de lo que podríamos conseguir con él, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya haya pasado tu campaña y les pidas las métricas de tu campaña, lo que te toca es comparar un poco esas métricas que tú calculaste con las que han obtenido. Y ahí, bueno, pues calcular diferentes fórmulas como el CPV, el tema del CPM, también un poco ver el ROAS, también si al final ha sido algo que ha llevado que tenía un enlace, pues calcular también el click-through rate y todo eso al final que te va a dar como datos tangibles, objetivos y reales sobre, oye, cómo ha funcionado mi campaña. Esta parte me parece muy importante también para cogerla, se cierra el círculo de, oye, esto no va de le mando un producto, le pago lo que sea para que me dé visibilidad, que eso es todo y a la vez no es nada, sino que esto al final has utilizado varias veces el verbo calcular, que esto tiene su fórmula con sus métricas. Tienes que calcular como un montón de las propias de la red social, pero luego habrá otras que sean donde terminaba esto y enganchar todo ese, al final hablamos del principio de canal de marketing. Entonces todo esto, si tú le has puesto también objetivos que tengan que ver con ventas o con tráfico a cualquier sitio o con leads, pues también ver cuál es la parte final que afecta más al negocio que al influ, ¿no? Exacto. O sea, si tú al final, obviamente todas estas métricas y todas estas cosas que hay que calcular van a depender de eso, del objetivo principal que teníamos. Si era dar a conocer nuestra marca, pues obviamente el calcular el ROAS pues no te va a servir de nada porque que no hay nada que calcular ahí, ¿no? Pero bueno, sí, claro, obviamente depende de esos objetivos. Y aparte de todas digamos, esas fórmulas que podemos sacar con las métricas que nos dé el influencer y también pues con datos que saquemos nosotros de nuestro Analytics, por ejemplo, o de nuestra plataforma de e-commerce que usemos, como pueden ser las ventas que nos ha traído, ticket medio, pues luego como que hay otras ciertas cosas que, digamos, nos van a dar como datos, bueno, no son datos cualitativos, sino que la interpretación que podemos dar es como más cualitativa.
Y con esto me refiero a pues, todas las interacciones que ha podido tener el influencer en el post que ha publicado sobre nuestra marca. ¿Cómo han sido los comentarios que ha recibido? ¿Han sido positivos? ¿Han sido negativos? ¿Han sido neutros? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Incluso, ¿cuánto tiempo ha estado la persona que me ha traído este influencer a mi web? ¿Cuánto tiempo ha estado en la web? ¿Cuántas páginas ha visto? ¿Qué tipo de producto he visto en el cual se ha fijado más? Todo eso al final lo que vamos a hacer es interpretarlo y sacar pues, una conclusión un poco más cualitativa, que si ya lo unimos a los datos que hemos sacado con las formulitas de antes, pues nos va a ser súper fácil decir, oye, si me tuviese que plantear una acción a largo plazo con un influencer, ¿con cuál de estos sería? Ya. O si tuviese que repetir, ¿con cuál de estos sería? Claro, es que al final esto parece como que aquí termina, pero en realidad es el inicio del siguiente paso. Porque puedes aprender un montón de cosas. Yo recomendaría incluso sacar como un poco documento de conclusiones y aprendizajes para que la próxima vez como que sea un poco una rueda de hoy a partir de aquí lo que tú dices, ¿no? De con cuáles sí, con cuáles no, y qué acciones y qué funciona y qué no para volver a empezar. Vale, pues hasta aquí llegamos. Esto todo el mundo que lo haya escuchado entenderá que es complejo y que tiene su historia, pero creo que más o menos ha quedado resumido. Los pasos son esos. Luego, evidentemente, si quieres profundizar en condiciones, pues eso lo cuenta todo Patricia muy bien en el curso. Muchas gracias, Patricia, por pasarte por aquí. Nada, ya ves. Y a ti, ya ves, las tuyas, gracias a las tuyas. Y a ti, querido oyente, muchas gracias también por escucharnos una semana más. En la nota del programa te dejamos cosas que te puedan interesar, ya lo sabes. Y si no lo has hecho ya, por favor, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.